La reina Camila llora en secreto. El príncipe William pronuncia un discurso que sacude la monarquía. La causa oficial, una simple enfermedad. ¿Pero quién la hirió realmente? Un virus. ¿O el recuerdo imborrable de Diana de Gales? Los muros del Palacio de Buckingham han sido testigos de secretos inconfesables, traiciones silenciosas y corazones rotos que nunca sanaron del todo. Pero pocas veces el aire en sus salones dorados se ha sentido tan denso, tan cargado de una historia que se niega a morir. La noticia oficial, esa que la impecable maquinaria de comunicación del palacio sabe producir tan bien, fue pulcra y directa. La reina Camila se retiraba temporalmente de todos sus compromisos públicos debido a una inoportuna infección de pecho. Una explicación razonable, médica, indiscutible. Pero la realidad, como suele ocurrir entre los muros de la realeza, era bastante más oscura y mucho más dolorosa. Imagina la escena. Una mañana gris y plomiza en Londres, de esas que parecen absorber el color del mundo. Dentro del palacio, los susurros recorren los pasillos alfombrados como fantasmas inquietos. Los cortesanos, entrenados desde hace generaciones para el arte de la invisibilidad y el silencio, se mueven con una urgencia contenida, pero sus miradas delatando el peso de un terremoto emocional que no aparecerá en ningún comunicado de prensa. En el centro de todo, la reina Camila, una mujer que ha pasado la mayor parte de su vida adulta aprendiendo a convertir su rostro en una máscara de impasibilidad, estaba, según los informes filtrados, completamente deshecha. La causa: había escuchado las palabras del príncipe William, el futuro rey de Inglaterra, su hijastro. Y aunque su nombre, Camila, no fue pronunciado ni una sola vez, cada sílaba, cada pausa calculada se sintió como una daga de hielo clavándose en su corazón. Este vídeo no es solo la crónica de un resfriado real o de una agenda cancelada, es la historia de cómo las palabras de un hijo, pronunciadas para honrar la memoria de su madre muerta, pudieron romper el barniz de una monarquía entera y reabrir una herida que lleva más de 3 décadas sangrando. Vamos a descorrer las pesadas cortinas de terciopelo del palacio, porque lo que sucedió esa mañana fue mucho más que un momento de debilidad personal. Fue el desenlace brutal, casi poético, de una batalla por la memoria y el afecto que en realidad nunca terminó. Fue la constatación de que hay fantasmas tan poderosos que ninguna corona puede exorcizar. Y el fantasma de Diana de Gales, la princesa del pueblo, acababa de demostrar que su reinado sobre los corazones seguía intacto y que su heredero estaba dispuesto a defenderlo a cualquier precio. La tormenta, esa que llevaba años gestándose en silencio, acababa de estallar. Quienes estuvieron allí, en las entrañas del palacio, lo describen como un momento extraño, casi irreal, un instante congelado en el tiempo. La reina Camila, sentada en uno de los opulentos pero impersonales salones privados, con una delicada taza de porcelana con su té favorito, un Earl Grey, enfriándose intacta frente a ella. Sus manos, normalmente ocupadas en gestos medidos y elegantes, estaban entrelazadas sobre su regazo con una fuerza que blanqueaba sus nudillos, como si se aferrara desesperadamente a los últimos vestigios de una compostura que se desvanecía a cada segundo. Había sobrevivido a todo. A décadas de ser la mujer más despreciada de Gran Bretaña, a titulares que la llamaban la otra mujer, a un escrutinio mediático tan brutal que habría destruido a cualquier otra persona. Claro que sí, guapi, había jugado la partida más larga y difícil, y la había ganado. Tenía la corona sobre su cabeza, el título de reina consorte, el rey a su lado. Era la vencedora. Pero las palabras de William, su hijastro, la habían despojado de toda esa armadura en un instante. Él no la había atacado directamente, no había sido cruel ni respetuoso. Había hecho algo mucho peor, mucho más devastador. Habló con un amor, una devoción y una lealtad tan palpables, tan profundos por su madre, Diana, que implícitamente la dejaba a ella, a Camila, completamente fuera de la ecuación. No la convertía en la villana. No, la convertía en algo peor, en alguien irrelevante, en una extraña, en una pieza que, aunque legalmente encajada en el puzzle de la monarquía, nunca pertenecería del todo al corazón de la familia, y mucho menos al corazón del pueblo. Las lágrimas que, según los informes, brillaban en sus ojos no eran de rabia, sino de una profunda y amarga resignación. Eran las lágrimas de una mujer que en el pináculo de su triunfo se daba cuenta de una verdad terrible, sin importar cuántos años pasaran, qué joyas luciera o qué poder ostentara. Siempre viviría bajo una sombra. Y esa sombra tenía un nombre, un rostro inolvidable y una sonrisa que el mundo entero se negaba a olvidar. El personal del palacio, esa élite del servicio entrenada en el arte de no ver y no oír, no pudo evitar sentir la onda expansiva de ese dolor silencioso.
Aquello no era un ataque de la prensa sensacionalista, era un golpe asestado desde dentro, desde la familia. Y el futuro rey de Inglaterra, el hijo de Diana, acababa de recordarle al mundo y a la propia Camila que el fantasma de su madre seguía sentado en el trono intocable y eterno. Para entender por qué las palabras de un hijo pudieron golpear con la fuerza de un misil a una reina, tenemos que retroceder en el tiempo. Tenemos que hablar de la mujer que no estaba allí en ese salón, pero cuya presencia lo llenaba absolutamente todo: Diana, princesa de Gales. Su muerte, hace ya más de 2 décadas, no fue solo una tragedia personal, fue la canonización instantánea de un mito global. La gente no la lloró como una figura de la realeza lejana y acartonada, la lloraron como una hermana, una amiga, una de los suyos. Porque eso es precisamente lo que ella logró: romper la barrera invisible de frialdad y protocolo que siempre había definido a la monarquía británica. Diana no era simplemente una cara bonita en un cuento de hadas. De hecho, pronto descubriría que aquello no era un cuento de hadas, sino una jaula dorada de una belleza asfixiante. Pero dentro de esa jaula hizo algo absolutamente revolucionario, algo que la maquinaria del poder nunca le perdonaría. Habló, se atrevió a contar su verdad. Habló de su bulimia, de su profunda depresión, de la soledad que sentía atrapada entre los engranajes de una institución que no sabía cómo manejarla. Y por supuesto, habló de la infidelidad de su marido. Hay que recordar la bomba que soltó en su famosa entrevista para el programa Panorama de la BBC en 1995. El periodista Martin Bashir le preguntó si creía que Camilla Parker Bowles había sido un factor en la ruptura de su matrimonio. La respuesta de Diana fue una obra maestra de la comunicación, una frase que dinamitó los cimientos del palacio. Bueno, éramos 3 en este matrimonio, así que estaba un poco superpoblado. ¡Boom! Aquello no era una princesa triste lamentándose de su suerte. Era una mujer herida, sí, pero tomando el control total de su propia historia ante los ojos del mundo. La gente, que hasta entonces solo había intuido el salseo, de repente lo tenía confirmado de la boca de la protagonista. Estaban flipando. Vieron a una mujer rota, a una madre luchadora, a alguien que a pesar de los palacios, las tiaras y la opulencia solo quería ser querida. Y ese sentimiento de vulnerabilidad compartida creó un vínculo indestructible. Su legado no se construyó sobre el deber, como el del resto de la familia real, sino sobre la empatía. Y la empatía, amigos, es una moneda que la monarquía tradicional, con su rigidez y su distancia emocional, nunca ha sabido acuñar. Y ahí radicaba su poder y el origen de la sombra que persigue a Camila. El apodo que ha pasado a la historia se lo puso oficialmente el entonces primer ministro Tony Blair, en el emotivo discurso que pronunció el día de la muerte de Diana. Pero, en realidad, la gente ya la había bautizado así en sus corazones mucho antes: la princesa del pueblo. ¿Y por qué caló tan hondo? Porque Diana entendió algo fundamental que el resto de la familia real, en su torre de marfil, parecía ignorar por completo. El verdadero poder no reside en las coronas, ni en los títulos, ni en los palacios. Reside en la conexión humana. Ella se atrevió a romper las reglas no escritas del protocolo real. Imagínate, estamos en los años 80, en plena crisis del SIDA, una enfermedad rodeada de miedo, desinformación y un estigma terrible. La gente creía literalmente que se podía contraer por el tacto. Y en ese contexto, Diana visita un hospital para enfermos de SIDA en Londres y delante de todas las cámaras del mundo estrecha la mano de un paciente sin usar guantes. Hoy puede parecernos un gesto normal, pero en aquel momento fue un acto revolucionario. Un gesto simple, sí, pero que cambió la percepción mundial de la enfermedad y demostró una compasión que iba más allá del deber. Y no fue un hecho aislado. Hizo lo mismo una y otra vez. Se la vio caminando por campos minados activos en Angola para concienciar sobre el peligro de las minas antipersona, acunando en sus brazos a niños enfermos en hospitales de todo el mundo y sentándose en el suelo para hablar con personas sin hogar. No lo hacía por las fotos, o al menos no solo por eso. La cosa es que su propio dolor, su propia sensación de aislamiento dentro de la jaula dorada, la había hecho increíblemente sensible al dolor de los demás. Podía conectar con el sufrimiento ajeno porque ella misma estaba sufriendo. La gente no es tonta. Percibieron esa autenticidad. Vieron a una royal que se preocupaba de verdad. Su carisma no se forjó en los fríos y calculados salones de Buckingham, sino en las calles, entre la gente corriente que sentía que podía confiar en ella
que la veía como una de ellos a pesar de los vestidos de diseñador, y ese vínculo, una vez que se crea, es prácticamente indestructible. Ni siquiera la muerte pudo romperlo. Su funeral fue una catarsis colectiva, un océano de flores y lágrimas que inundó los alrededores del Palacio de Kensington. Ese duelo masivo nunca se disipó del todo, se transformó en una devoción silenciosa, en una llama eterna que sus hijos, y especialmente William, se encargarían de mantener viva. Y precisamente esta, era la sombra imposible de eludir para Camila. Podía tener el título, el palacio, al rey, pero Diana tenía el afecto incondicional del pueblo. Y en la monarquía, como en la vida, el afecto siempre pesa más que cualquier protocolo. La tragedia de Diana y, por extensión, el origen del eterno problema de Camila no comenzaron realmente con una infidelidad furtiva en un palacio. No, comenzaron mucho antes, con una humillación pública, una mentira televisada que el mundo entero presenció sin darse cuenta del todo de su magnitud en aquel momento. Tenemos que volver a ese instante, a la primera entrevista oficial de compromiso de Carlos y Diana en febrero de 1981. Imagina la escena, una jovencísima Diana, de apenas 20 años, todavía era Lady Diana Spencer, era tímida, casi abrumada por los focos, pero con una mirada de absoluta adoración hacia su futuro esposo. El periodista, con una inocencia que hoy parece casi cruel, les hace la pregunta del millón: ¿están enamorados? Diana, sin dudarlo un solo segundo, responde con la voz suave de una niña ilusionada, por supuesto. Y entonces la cámara enfoca a Carlos, el heredero al trono de 32 años. Él duda un segundo, esboza una sonrisa incómoda y suelta la frase que se convertiría en el epitafio de su matrimonio y en la primera grieta visible de aquel supuesto cuento de hadas: "Whatever in love means". Lo que sea que signifique estar enamorado. Muy bonito, sí señor. Imagínate ser esa chica en ese preciso momento. El mundo entero te está mirando. Crees que estás a punto de vivir el sueño de tu vida. Y tu príncipe azul básicamente te dice en la cara, delante de todos, que el concepto de amor le parece algo ambiguo y discutible. Años después, en las cintas secretas que grabó con su biógrafo Andrew Morton, Diana confesaría que esa frase la dejó absolutamente traumatizada. Dijo que la heló por dentro. Fue la primera señal, la primera y brutal bofetada de realidad, que le indicaba que su jaula, aunque estuviera forrada de oro y diamantes, no contendría amor, sino un frío y calculado contrato dinástico. Y es en ese vacío, en esa soledad programada desde el primer día, donde la figura de Camilla Parker Bowles siempre tuvo su espacio. Ella no era la intrusa, ella era la constante, la amiga, la confidente, el amor real de Carlos. La historia oficial, la que la maquinaria del palacio intentó vender desesperadamente, hablaba de un triángulo amoroso, pero la realidad era mucho más simple y a la vez mucho más cruel. Era la historia de amor de dos personas, Carlos y Camila, en la que una tercera, Diana, fue metida a la fuerza para cumplir con un único y fundamental requisito: dar un heredero varón al trono de Inglaterra. Y esa herida original, esa falta de amor fundamental desde el mismísimo principio, es la que definió absolutamente todo lo que vino después, y es la razón por la que el fantasma de Diana sigue teniendo tanto poder. Tras la trágica muerte de Diana en aquel túnel de París en agosto de 1997, la ola de dolor y conmoción mundial necesitaba encontrar un culpable. Y aunque el chofer iba ebrio y los paparazzi acosaban sin piedad, la ira del público, esa furia visceral y colectiva, necesitaba un rostro más concreto, un chivo expiatorio. Y ese rostro fue, sin lugar a dudas, el de Camilla Parker Bowles. Se la tildó de la otra mujer, de la rompehogares, de la villana principal en el trágico cuento de la princesa triste. Los tabloides británicos, conocidos por su brutalidad, fueron absolutamente despiadados. La pintaron como una oportunista sin escrúpulos, una mujer calculadora y fría que había conspirado en la sombra. Sinvergüenza, desgraciada, manipuladora. Le dijeron absolutamente de todo. Durante años tuvo que vivir en un ostracismo autoimpuesto, convirtiéndose de la noche a la mañana en una de las mujeres más odiadas, no solo de Gran Bretaña, sino del mundo. Desapareció del ojo público, viviendo prácticamente escondida en su residencia de campo, Rye Mill House. Cada vez que su nombre aparecía en las noticias era para recibir una nueva oleada de odio. La cosa es que el palacio, esa maquinaria fría y calculadora de la que tanto hemos hablado, sabía perfectamente que cualquier intento de defenderla o justificarla en ese momento habría sido un suicidio. La herida estaba demasiado abierta, el dolor era demasiado reciente, así que hicieron lo único que podían hacer:
esperar. Sabían que el tiempo era su único y más poderoso aliado. Y así, mientras el mundo lloraba a Diana, comenzó una de las campañas de relaciones públicas más largas, sutiles y meticulosas de la historia moderna. Una operación que algunos expertos reales han bautizado como Operation Parker Bowles. El objetivo era simple en su concepción, pero increíblemente complejo en su ejecución: transformar a Camila de Paria a consorte aceptable. Fue un proceso lento, casi imperceptible, de años. Primero, apariciones esporádicas, casi accidentales, siempre un paso por detrás de Carlos, nunca como protagonista, nunca sonriendo demasiado. Luego empezó a abanderar causas benéficas propias, pero elegidas con una precisión de cirujano: la alfabetización, la osteoporosis, el apoyo a víctimas de violencia doméstica. Causas nobles, discretas y sobre todo que no pudieran competir ni de lejos con el masivo legado humanitario de Diana en temas como el SIDA o las minas antipersona. La intención era clara: no estaba allí para reemplazar a nadie, sino para crear muy discretamente su propio y modesto espacio. Era una estrategia de desgaste, de normalización. La idea era que si el público la veía lo suficiente en contextos positivos y poco amenazantes, la hostilidad inicial con el tiempo se iría erosionando, y hasta cierto punto funcionó. El odio visceral se convirtió en una fría indiferencia, y esa indiferencia, con el paso de los años, en una especie de aceptación resignada. Pero una cosa es la aceptación y otra muy distinta: el afecto. Y eso era algo que ni todo el dinero ni toda la estrategia del mundo podían comprar. El punto de inflexión, el momento en que la estrategia de años de paciencia dio su fruto más visible, llegó en abril de 2005. Casi 8 años después de la muerte de Diana, Carlos y Camila finalmente se casaron. Pero sé lo que estaréis pensando. No fue una boda real por todo lo alto, de esas con carrozas doradas y multitudes en demol. Hubiera sido una provocación, un suicidio público en toda regla. En su lugar, optaron por una ceremonia civil, algo increíblemente modesto para el heredero al trono, en el Ayuntamiento de Windsor, el Guildhall. Fue un reconocimiento tácito, una admisión silenciosa de que la pompa y la circunstancia que rodearon la boda de Carlos con Diana simplemente no eran apropiadas aquí. Aún así, el palacio jugó sus cartas con una inteligencia estratégica admirable. La reina Isabel II, que durante años había mantenido una distancia tan fría con Camila que casi se podía ver el hielo, dio su bendición final y definitiva. No asistió a la ceremonia civil, un sutil pero claro mensaje de que, como cabeza de la Iglesia de Inglaterra, no aprobaba del todo el matrimonio de dos divorciados. Pero, y aquí está la clave, sí organizó una recepción posterior en su honor en el mismísimo castillo de Windsor. Fue una señal inequívoca para la nación y para el mundo. Esto ya no es un escándalo, es una realidad institucional. Acéptenlo. Sin embargo, el campo de minas más peligroso seguía siendo el de los títulos. Darle a Camila el título de princesa de Gales era impensable. Era demasiado tóxico, estaba demasiado fusionado con la identidad y el recuerdo de Diana. Habría sido como intentar borrarla del mapa. En su lugar, se le otorgó el título de duquesa de Cornualles. Era una solución elegante, una forma de dejarla fuera del legado directo de Diana sin decirlo explícitamente. Y Camila, con una resistencia y una paciencia casi sobrehumanas, aguantó, asumió su rol, sonrió cuando antes se escondía, caminó entre multitudes que antes le daban la espalda. Y con el paso de los años, su persistencia dio frutos. La gente se acostumbró a verla. La transformación final y absoluta llegó con la muerte de la reina Isabel II en septiembre de 2022. En el preciso instante en que su suegra exhaló su último aliento, Carlos se convirtió en rey y el estatus de Camila cambió para siempre. Ya no era simplemente la duquesa. La propia reina, en un movimiento estratégico final antes de morir, había expresado en su jubileo de platino su sincero deseo de que cuando llegara el momento, Camila fuera conocida como reina consorte. Era la legitimación definitiva, la culminación de un viaje que décadas atrás parecía absolutamente imposible. La corona que finalmente descansó sobre su cabeza en la coronación de mayo de 2023 simbolizaba no solo el triunfo, sino la pura y dura supervivencia. Había ganado la guerra de desgaste, o al menos eso es lo que ella creía en ese momento. Hay una imagen que está grabada a fuego en la memoria colectiva, no solo de una nación, sino del mundo entero. Es una imagen de una crueldad casi insoportable, de esas que se quedan contigo para siempre. Dos niños, dos príncipes, William de apenas 15 años y Harry de tan solo 12, caminando con la cabeza gacha y los puños apretados detrás del ataúd de su madre.
Sobre el féretro, cubierto con el estandarte real, había un sobre blanco. En él, escrito con la caligrafía de un niño, se leía una sola palabra: Mumi, mami. Ese momento, esa caminata forzada bajo la mirada de millones de personas, no solo fue una tragedia personal, fue el evento que forjó y a la vez dividió a los dos hermanos para siempre. Definió la forma en que cada uno de ellos, a su manera, decidiría proteger el legado de su madre. William, como segundo en la línea de sucesión y futuro rey, aprendió ese día una lección fría y brutal. En la monarquía, el deber y la institución están por encima del dolor personal, por muy desgarrador que sea. Su enfoque para proteger a su madre se volvió, por tanto, institucional. Entendió que el legado de Diana no era solo un recuerdo familiar íntimo, sino uno de los activos más valiosos y poderosos de la corona. Protegerla significaba para él asegurarse de que su historia de compasión, humanidad y modernidad se integrara de forma oficial en el futuro de la monarquía. Su protección es estratégica, controlada, casi política, pero no por ello menos feroz. Harry, en cambio, el repuesto, vio en esa misma caminata la traición definitiva de la maquinaria. Vio cómo la misma institución y la misma prensa que habían atormentado a su madre hasta el último día de su vida ahora mercantilizaban su muerte, convirtiendo su duelo en un espectáculo global. Su forma de protegerla se convirtió, por tanto, en una rebelión total y absoluta contra ese sistema. Atacar a la prensa, exponer los secretos del palacio, huir de la jaula dorada. Todo lo que Harry ha hecho desde entonces es, en su mente, una forma desesperada de evitar que a su propia familia le ocurra lo mismo que le ocurrió a su madre. Ambos la protegen, sí, con una devoción inquebrantable, pero lo hacen desde trincheras diametralmente opuestas. William lucha por preservar su memoria desde dentro del sistema, convirtiéndola en parte del establishment. Harry lucha por honrarla, dinamitando ese mismo sistema desde fuera. Y esta divergencia fundamental, nacida de aquel trauma compartido, es la clave para entender por qué las palabras de William sobre Camila resonaron con la fuerza de una bomba. No era solo un hijo honrando a su madre, era el heredero al trono, el guardián oficial de la llama, trazando una línea roja que nadie, ni siquiera la nueva reina, tenía permiso para cruzar. Para William, su madre, Diana, no es simplemente historia, no es un retrato colgado en un pasillo de palacio ni una figura que se estudia en los libros, es su madre. Y cada vez que alguien, ya sea la prensa, un biógrafo o implícitamente la propia institución monárquica, intenta reescribir su narrativa, minimizar su impacto o simplemente pasar página y olvidarla, algo se enciende dentro de él. Una llama fría y protectora. A diferencia de su padre, el rey Carlos, que siempre ha sido extremadamente cauto y diplomático a la hora de hablar del pasado, casi como si caminara de puntillas sobre cristales rotos, William es mucho más directo, ha heredado sin duda la asombrosa capacidad de su madre para conectar con la gente a través de la honestidad emocional. Él entiende con una claridad que a veces parece faltarle al resto de su familia, que la monarquía del siglo XXI no puede sobrevivir solo a base de tradición y protocolo. Necesita un ancla con el pueblo, una conexión real, y el legado de Diana es precisamente esa ancla. Sabe que la gente todavía la adora, que miden cada gesto y cada palabra de la familia real con la vara de medir de la humanidad y la compasión que ella estableció. Y no está dispuesto a permitir bajo ningún concepto que esa memoria se diluya o se manipule. Esta postura protectora no es algo nuevo, no es una reacción impulsiva, ha guiado cada uno de sus pasos desde que se convirtió en adulto, ha moldeado sus discursos, sus obras de caridad e incluso su vida personal. Cuando William habla apasionadamente de la importancia de la salud mental, rompiendo tabúes centenarios en la realeza, está canalizando directamente la lucha de su madre contra la bulimia y la depresión. Cuando habla de empatía, de la importancia de escuchar a los más vulnerables, de usar su plataforma para dar voz a los que no la tienen, está manteniendo vivo el espíritu de Diana. No como un recuerdo pasivo, sino como una fuerza activa y transformadora en el mundo. Y es aquí donde entra en juego su compleja relación con Camila. Aunque públicamente siempre ha mantenido una cordialidad impecable, una cortesía fría pero correcta, esa lealtad inquebrantable a su madre siempre ha sido el elefante en la habitación. Él puede sonreír en las fotos oficiales, puede asistir a los eventos familiares y mostrarle a la esposa de su padre el debido respeto institucional. Pero en el fondo, la línea está claramente trazada. Nadie, y mucho menos la mujer que su madre identificó como la causa de la ruptura de su matrimonio, puede ocupar el lugar de Diana. Y no se trata de rencor infantil, como algunos podrían pensar, se trata de amor.
un amor profundo y duradero, un amor forjado en la más inimaginable de las pérdidas, como el mundo entero vio en aquella terrible caminata fúnebre. Por eso, cuando William se levantó para dar ese discurso, no hablaba solo el príncipe de Gales, el heredero, hablaba el guardián de la memoria, y su mensaje, aunque envuelto en la elegante seda del protocolo real, fue tan afilado y claro como el cristal: la historia de Diana no es negociable. Cuando el príncipe William subió al estrado, todos los presentes esperaban el discurso habitual, elegante, diplomático, perfectamente ensayado y cuidadosamente calibrado para no ofender a nadie. El futuro rey se había convertido en un maestro en el arte de equilibrar el deber real con una calculada sinceridad. Pero esa vez fue diferente. Esa vez había un fuego en su voz, una convicción tan palpable que era imposible de ignorar. Empezó, como era de esperar, hablando de valores universales: la compasión, el servicio a los demás, la importancia de esos pequeños actos de bondad que, según él, cambian el mundo mucho más que los grandes gestos ceremoniales. Y entonces, de forma deliberada, conectó todos y cada uno de esos valores con una sola persona: su madre. La atmósfera en la sala cambió al instante. Dejó de ser un discurso protocolario para convertirse en un homenaje íntimo y poderoso, y no un homenaje construido a base de frases hechas y clichés. William no habló de ella como una figura de la realeza, como Su Alteza Real, la princesa de Gales. No. Habló de ella como una mujer que vivió con una valentía inmensa bajo una presión que la mayoría de nosotros no podríamos ni imaginar. Recordó su risa, su calor humano, su creencia inquebrantable de que cada persona, por muy olvidada que estuviera por la sociedad, importaba. Y entonces llegó el momento culminante, el momento que golpeó el corazón del palacio con la fuerza de un ariete. Con una calma y una certeza absolutas, William declaró que nunca podría haber otra princesa Diana. Y no se detuvo ahí. Enfatizó, mirando directamente a la audiencia, que ningún título, ninguna corona y ningún decreto oficial podrían jamás borrar la verdad de quién fue ella para la gente. Siempre seguirá siendo, dijo, elevando ligeramente la voz, la princesa del pueblo. Una frase, recordemos, que no fue acuñada por la monarquía, sino por la propia nación a través de su primer ministro. La multitud estalló en un aplauso atronador, largo y genuino. No era solo un aplauso de apoyo a William, era un coro de reafirmación, un recordatorio masivo de que la memoria de Diana seguía viva y latiendo con fuerza en millones de corazones. Para Camila, que observaba la escena, esas palabras cayeron con una fuerza devastadora. William no la había nombrado, no había necesitado hacerlo. El mensaje, aunque no explícito, era inequívoco. En una sola y brillante declaración, él había reforzado ese muro invisible pero infranqueable que ella llevaba décadas intentando escalar, el muro inexpugnable construido por el legado de Diana. No fue un acto cruel ni un ataque calculado, fue simplemente la verdad dicha con amor. Y quizás por eso, precisamente por eso, dolió tanto. Fue un jaque mate emocional, ejecutado con la precisión de un futuro rey. La palabra clave, la que convirtió un discurso emotivo en una declaración de guerra silenciosa, fue irreemplazable. En el lenguaje hipercodificado de la realeza, donde cada palabra se elige con la precisión de un cirujano, donde nada se deja al azar, ese término no fue casual, fue un misil teledirigido. Al declarar a su madre irreemplazable, William no solo la estaba elogiando, estaba emitiendo un juicio sutil pero demoledor sobre el presente. Estaba diciendo, de la forma más elegante y públicamente intachable posible, que la posición que ahora ocupa Camila junto a su padre es un cargo, un rol institucional, una formalidad, pero no un reemplazo. Diana, según el heredero al trono, ocupaba un espacio único en el afecto público y en la historia que, por su propia naturaleza, no podía volver a ser llenado. Jamás. Esto, amigos, es dinamita pura. ¿Por qué? Porque la estrategia del palacio durante las últimas 2 décadas había sido precisamente la contraria. Habían trabajado sin descanso en una operación de sucesión tranquila, presentando a Camila no como la sucesora de Diana, sino como la consorte de un nuevo rey, una figura completamente diferente en un tiempo completamente diferente. Se esforzaron hasta la extenuación por evitar cualquier comparación directa, pero William, con una sola y poderosa palabra, hizo estallar por los aires esa cuidadosa y carísima construcción de imagen. Volvió a poner a las dos mujeres en la misma balanza, a la vista de todo el mundo, y el veredicto de esa comparación, según él, era claro e inmutable. La reacción dentro de los muros del palacio, según cuentan los expertos en la Casa Real, fue de pánico controlado. Los cortesanos, esos hombres grises que mueven los hilos en la
la sombra, intercambiaron miradas nerviosas, sabiendo que el delicado equilibrio de lealtades y percepciones, ese castillo de naipes que tanto les había costado construir, acababa de tambalearse peligrosamente. Mientras el rey Carlos guardaba un silencio sepulcral, las palabras de su hijo resonaban mucho más allá del evento. La prensa, por supuesto, olió la sangre inmediatamente. Los titulares no se hicieron esperar, declarando la inquebrantable devoción de William y especulando, con no poca malicia, sobre lo que esto significaba para la verdadera posición y autoridad de Camila dentro de la familia. El discurso de William, por tanto, fue mucho más que un simple y emotivo homenaje. Fue una línea definitiva trazada en la arena de la historia, una línea que dejó claro que por mucho que el protocolo dijera que ahora había una reina en el corazón del futuro rey y por extensión en el del pueblo, solo había habido, hay y habrá una princesa. Y Camila, con lágrimas en los ojos, lo había entendido perfectamente. El aplauso que siguió a las palabras de William no fue un aplauso normal, de esos de cortesía que se dan en los actos oficiales. No. Fue una explosión. Fue un sonido visceral, atronador y sobre todo increíblemente largo. En ese estruendo se condensaron más de 20 años de afecto contenido, de lealtad silenciosa, de una devoción casi religiosa hacia una princesa que millones de personas sentían y siguen sintiendo como suya. Fue en toda regla el pueblo emitiendo su veredicto. Y su veredicto, expresado a través de las palmas de sus manos, era inequívoco. William tenía razón. Diana era y siempre sería irreemplazable. En una monarquía que a menudo parece una institución distante, fría y desconectada de la realidad, William acababa de hacer algo extraordinario. Acababa de tender un puente directo al corazón de la gente, hablándoles en el único lenguaje que la maquinaria del palacio parece no entender del todo: el del amor genuino por Diana. Para la opinión pública, el discurso no fue interpretado en general como un ataque malicioso a Camila. Fue percibido como una defensa apasionada y necesaria de la verdad histórica y emocional. Vieron a un hijo asumiendo con valentía su papel no solo como futuro rey, sino como el principal guardián de la integridad de su madre, de su memoria. Las redes sociales, como era de esperar, se incendiaron al instante. Fue como si el discurso de William hubiera abierto una compuerta, liberando una gigantesca ola de nostalgia y afecto que en realidad nunca se había ido, solo estaba esperando el momento adecuado para volver a surgir. Fotos de Diana con su sonrisa radiante y su inconfundible mirada a veces triste inundaron los timelines como si nunca se hubiera marchado. El hashtag People's Princess, la princesa del pueblo, volvió a ser tendencia mundial en cuestión de minutos. Y la gente no solo compartía fotos, compartían recuerdos, pequeñas anécdotas personales de cómo Diana les había inspirado, de cómo su humanidad les había tocado de una forma que ningún otro miembro de la realeza había conseguido jamás. Para Camila, escuchar ese aplauso ensordecedor y luego ver esa reacción masiva en los medios y en las redes debió ser absolutamente desolador. Porque ese sonido atronador no era solo una ovación para Diana, era también de forma implícita la confirmación sonora de su propio y perpetuo segundo plano. El pueblo, el mismo al que ella ahora servía como reina, acababa de dejarle claro, sin necesidad de palabras, quién seguía reinando de verdad en sus corazones. Y contra eso, ni la corona más pesada ni el trono más antiguo podían competir. Imagina por un momento ese viaje de vuelta al palacio. El coche oficial, un Bentley o un Rolls Royce, deslizándose silenciosamente por las calles de Londres, el ruido de la ciudad amortiguado por los gruesos cristales a prueba de balas. Dentro de ese habitáculo de lujo, un silencio espeso, pesado, casi irrespirable. El rey Carlos, atrapado en una posición absolutamente imposible, entre la lealtad incondicional a su esposa, la mujer por la que lo arriesgó todo, y el amor innegable y feroz de su hijo y heredero por su madre. Y junto a él, Camila, con la mirada probablemente perdida en las luces de la ciudad, repasando en su mente una y otra vez no solo las palabras exactas de William, sino el estruendo de la aprobación del público, un sonido que para ella debió ser como el de una sentencia. Una vez tras las seguras y altas murallas del Palacio de Buckingham, lejos de los focos y las miradas indiscretas, la máscara de compostura real finalmente se disolvió. Los informes de fuentes internas, esas voces anónimas, pero a menudo bien informadas, que susurran a los periodistas especializados, hablan de una reina que no pudo
o no quiso contener las lágrimas. Describen a una mujer que, después de décadas de lucha, se sintió una vez más como una extraña en su propia casa, excluida no por el protocolo que ahora la amparaba, sino por el poder indestructible de la memoria. Los imponentes retratos de monarcas de siglos pasados que cuelgan de las paredes de seda, con sus miradas severas y sus ropajes de armiño, de repente parecían observarla con juicio, recordándole quizás que la historia tiene sus propios favoritos y que ella, por mucho que se esforzara, nunca sería una de ellos. Para el rey Carlos el momento debió ser de una delicadeza extrema, casi una tortura. Sabía perfectamente que las palabras de su hijo no habían sido malintencionadas, no buscaban herir de forma gratuita, pero también sabía, mejor que nadie, el daño profundo que habían causado él, el rey, que había pasado la mitad de su vida adulta intentando equilibrar el recuerdo de su primera esposa, la santa mártir a ojos del mundo, con la realidad de la segunda, el amor de su vida. Ahora, ese equilibrio precario, construido con tanto esfuerzo, se había roto. Y para Camila fue la dolorosa, la brutal confirmación de una verdad que probablemente siempre había sabido en el fondo de su corazón. Incluso con la corona más importante del mundo sobre su cabeza, siempre. Siempre tendría que competir con una mujer que no necesitaba ningún título, ninguna joya, para reinar eternamente en los corazones de millones de personas. La jaula dorada al final seguía siendo una jaula. Apenas se secaron las lágrimas privadas de Camila en los salones de palacio, el mundo exterior estalló en un clamor digital ensordecedor. El discurso de William no tardó ni una hora en ser replicado en cada noticiero, desmenuzado en cada titular de periódico online y compartido hasta la saciedad en innumerables redes sociales. En cuestión de horas, Diana se convirtió en un auténtico fenómeno viral. Era como si la nación y buena parte del mundo hubiera invocado colectivamente su espíritu de vuelta al presente. Lo que William había dicho no solo fue poderoso a nivel emocional, fue irresistible a nivel mediático. La gente se aferró a sus palabras como si fueran la confirmación oficial de lo que siempre habían sentido en sus corazones, que Diana seguía siendo, por derecho propio, su princesa. La respuesta en la calle y en la red fue inmediata y absolutamente abrumadora. Pequeños grupos de personas, de forma totalmente espontánea, comenzaron a congregarse de nuevo frente a las verjas del Palacio de Kensington, dejando flores, tarjetas y velas, recreando a pequeña escala las imágenes icónicas de aquel fatídico verano de 1997. Viejas fotografías de Diana fueron desempolvadas de los álbumes familiares y de los archivos digitales, compartidas masivamente en Instagram y Facebook, acompañadas de mensajes increíblemente personales sobre cómo ella había tocado sus vidas. En los debates online, el contraste con Camila era inevitable y a menudo bastante cruel. Se reabrieron viejas heridas con una virulencia sorprendente, alimentando de nuevo la profunda división entre aquellos que creían que Camila, después de tantos años de servicio discreto, se había ganado su corona, y aquellos que insistían en que Diana sería siempre la reina legítima en el corazón del pueblo. El palacio, por supuesto, observaba todo esto con una creciente inquietud. La monarquía como institución prospera en la estabilidad, en las narrativas cuidadosamente controladas que presentan una imagen de unidad y continuidad. El discurso de William, aunque nacido del más puro amor filial, había hecho añicos esa imagen de un plumazo. Para el rey Carlos fue un recordatorio brutal del delicado acto de equilibrio que estaba condenado a mantener por el resto de su reinado. Para Camila, la renovada y masiva adoración por Diana se sintió como si alguien estuviera echando sal en una herida que nunca había terminado de cicatrizar. El público había hablado alto y claro y su mensaje era inequívoco. El legado de Diana no solo no se estaba desvaneciendo con el tiempo, sino que, gracias a las palabras de su hijo, estaba más vivo y era más poderoso que nunca. El fantasma había vuelto para reclamar su trono. Para el rey Carlos, la situación era un auténtico campo de minas, tanto a nivel emocional como político. Se encontraba literalmente atrapado en el fuego cruzado de las dos lealtades más importantes de su vida. Como padre, no podía no sentir una punzada de orgullo al ver la fuerza y la convicción con la que su hijo William defendía la memoria de su madre. Reconocía la sinceridad, el dolor no resuelto y el amor profundo que impulsaban a su heredero. Sabía que no había malicia en sus palabras. Pero como esposo y ahora como rey, el daño colateral de esa declaración era inmenso y lo sabía.
Había pasado décadas, literalmente décadas, en una lenta y meticulosa campaña para rehabilitar la imagen pública de Camila. Había luchado contra la hostilidad de un país entero, contra el desprecio de la prensa y, según se dice, incluso contra la desaprobación inicial de su propia madre, la reina Isabel II, para que la mujer que amaba fuera finalmente aceptada no solo como su esposa, sino como su reina. Y ahora, en unos pocos minutos, su propio hijo y heredero había puesto en jaque todo ese trabajo, toda esa estrategia, todo ese esfuerzo. Su silencio público en los días posteriores a la tormenta mediática fue ensordecedor, pero totalmente calculado. ¿Qué podía decir? Se enfrentaba a un dilema imposible, un zugzwang en el ajedrez, donde cualquier movimiento que hiciera solo empeoraría su posición. Defender públicamente a su esposa y arriesgarse a ser percibido como alguien que menospreciaba, una vez más, la memoria de Diana, desatando de nuevo la ira popular. O apoyar públicamente a su hijo y dejar a Camila completamente expuesta, humillada y sola. Estaba atrapado. Fuentes cercanas al rey, citadas en la prensa británica, sugieren que intentó mediar en privado, que trató de explicarle a una Camila dolida que William no pretendía herirla directamente y que al mismo tiempo intentó recordarle a William sus deberes institucionales y la importancia de la unidad familiar. Pero la cosa es que esto ya no se trataba de lógica, ni de deber, ni de protocolo. Se trataba de emociones profundas y de heridas que claramente nunca habían sanado del todo. El rey Carlos, el hombre que una vez se quejó amargamente de ser eclipsado por la inmensa popularidad de Diana, se encontraba ahora, en los inicios de su propio reinado, completamente eclipsado por su memoria. Una memoria defendida ferozmente por su propio hijo. Su reinado, que debía ser la culminación de toda una vida de espera, comenzaba a definirse una vez más por la imborrable sombra de las dos mujeres de su vida. La erupción de la opinión pública tras el discurso de William fue imposible de ignorar. Y dentro de los muros del palacio, sus réplicas sísmicas profundizaron las grietas de una dinámica familiar que ya era extremadamente frágil. La brecha entre el pasado y el presente, entre el legado intocable de Diana y la realidad institucional de Camila, de repente se ensanchó hasta convertirse en un abismo. A puerta cerrada, los susurros de tensión se extendieron rápidamente por los pasillos de Buckingham y Clarence House. Los asesores, siempre nerviosos, debatían acaloradamente sobre cómo responder a la crisis. Algunos, los más pragmáticos, instaban al silencio absoluto, esperando que la tormenta mediática amainara por sí sola. Otros, más preocupados por la imagen, sugerían que un gesto público de unidad cuidadosamente orquestado entre William y Camila podría suavizar los bordes más afilados de la narrativa. Pero William, firme en su postura y fiel a su estilo, parecía completamente impasible ante la tormenta que había creado. Aquellos cercanos a él comentaban en voz baja que su única preocupación era la verdad y la coherencia con sus propios sentimientos. Había hablado desde el corazón y, al hacerlo, había honrado a su madre de una manera que ningún protocolo o estrategia de comunicación podría haberle impedido. Para William, esto no se trataba de política palaciega, se trataba de lealtad. Y su lealtad primordial, como había quedado claro, era para con su madre. Para Camila, sin embargo, la situación era profundamente personal y dolorosa. Había trabajado incansablemente, con una paciencia infinita, para intentar tender puentes con sus hijastros, ofreciendo gestos de amabilidad y un respeto constante. Con Harry, como el mundo entero sabe, la relación se había roto estrepitosamente. Sus afiladas y a menudo brutales palabras en entrevistas y en su libro Spare habían dejado muy poco espacio para una posible reconciliación. Con William, la relación siempre había sido más compleja, una coexistencia cautelosa, una cortesía formal que lograba evitar el conflicto directo, pero que carecía de cualquier tipo de calidez genuina. Ahora esa paz frágil, ese pacto de no agresión tácito, parecía completamente roto. Ella vio en las palabras de su hijastro no solo una devoción inquebrantable por Diana, sino también la construcción de un muro invisible pero definitivo, que le dejaba claro que para él ella nunca sería aceptada como algo más que la consorte de su padre. La brecha, además, se extendía mucho más allá de los sentimientos personales. La monarquía como institución depende fundamentalmente de la imagen de unidad, de la idea de una familia unida por el deber. La declaración de William, por muy sentida y honesta que fuera, proyectaba una imagen de división. Recordaba al mundo que el fantasma de Diana no solo estaba presente, sino que era lo suficientemente poderoso como para moldear las acciones y las palabras del hombre que un día sería rey. Y eso, para la estabilidad de la corona, era y sigue siendo un problema muy serio.
En los días que siguieron a la tormenta, Camila adoptó la única estrategia que le quedaba, la misma que tan bien le había funcionado durante sus largos años en el desierto: el silencio y la retirada. El anuncio oficial de su infección de pecho fue la excusa perfecta, el velo de normalidad médica para cubrir una profunda crisis emocional y de imagen. Cancelar sus apariciones públicas, incluyendo los importantes actos del fin de semana del recuerdo, no fue solo una cuestión de salud, fue sobre todo una retirada táctica del campo de batalla. Necesitaba desesperadamente desaparecer del foco mediático, dejar que la gigantesca ola de fervor por Diana pasara sin que su imagen, tan cuidadosamente reconstruida, sufriera más daños. Es una táctica que ella ha perfeccionado a lo largo de las décadas. Cuando el ataque público es demasiado fuerte, cuando la hostilidad es palpable, retírate a la sombra y espera. Es la estrategia de la supervivencia, la del nunca te quejes, nunca des explicaciones, el famoso lema no oficial de la difunta reina Isabel II que Camila ha adoptado como propio. Pero esta vez la situación era fundamentalmente diferente. En esta ocasión no se estaba escondiendo de los titulares despiadados de los tabloides. Se estaba escondiendo del veredicto emitido por su propio hijastro, el futuro rey, y coreado masivamente por el pueblo al que ahora servía como reina. Su silencio, por tanto, no transmitía la fuerza estoica de otras ocasiones, sino una profunda vulnerabilidad. Cada día que pasaba sin una aparición pública, sin una foto sonriente cumpliendo con su deber, alimentaba la narrativa de que había sido profundamente herida. El palacio, por supuesto, intentó controlar los daños emitiendo comunicados que insistían en que la reina se estaba recuperando bien y que volvería a sus deberes pronto. Pero el mensaje ya estaba enviado y el daño ya estaba hecho. La reina, la mujer que había aguantado carros y carretas, la superviviente por excelencia, había sido doblegada. No por un escándalo mediático, no por una conspiración política, sino por algo mucho más poderoso e intangible: el poder del amor de un hijo hacia su madre muerta. Y en ese silencio, en esa ausencia calculada, la figura de Diana parecía crecerse, volverse más presente y más poderosa que nunca. Era la victoria póstuma definitiva, una victoria silenciosa pero rotunda. Mientras una reina se veía forzada a esconderse, el recuerdo de una princesa volvía a reinar sin oposición. La brecha en el palacio pudo haberse ensanchado hasta convertirse en un cráter, pero fuera de esas puertas doradas y frías, la presencia de Diana ardía más brillante que nunca. Era como si las palabras de William hubieran actuado como un desfibrilador, devolviéndole la vida y la fuerza a un legado que algunos, quizás dentro de la propia maquinaria del palacio, esperaban que se fuera desvaneciendo con el paso del tiempo, pero no, el resultado fue exactamente el contrario. Las conversaciones en La Nación, en la calle, en los pubs, en las redes sociales, ya no giraban en torno a la corona de Camila o a los primeros meses del reinado de Carlos. No. Diana volvía a estar en el centro de la historia, en el centro del debate. Las organizaciones benéficas que ella había apoyado con tanta pasión, como The National AIDS Trust o The Leprosy Mission, reportaron un sorprendente y repentino aumento en las donaciones y en el interés del público. Era como si la gente sintiera la necesidad de honrarla de una forma tangible. Pero lo más fascinante fue ver cómo su figura era redescubierta y abrazada por una nueva generación. Jóvenes que ni siquiera habían nacido cuando ella murió o que eran demasiado pequeños para recordarla, de repente la convirtieron en un icono. En plataformas como TikTok e Instagram, clips de sus entrevistas más famosas, de sus gestos de rebeldía y de sus momentos de increíble humanidad se volvieron virales, acumulando millones de visualizaciones. La gente estaba flipando. Diana, con su estilo, su vulnerabilidad y su desafío silencioso a una institución anquilosada, se había convertido en un símbolo para una generación que valora la autenticidad por encima de todo. Ya no era solo un recuerdo nostálgico para sus contemporáneos, se había convertido en un movimiento, en un estándar de humanidad y empatía con el que ahora se juzgaba y se juzga a la monarquía actual. Para William este era precisamente el objetivo. Su discurso no buscaba la división, como algunos le acusaron, sino la preservación. Sabía, por instinto y por experiencia, que el tiempo tiene la mala costumbre de suavizar los legados, de reescribir las narrativas hasta que las verdades más incómodas se vuelven irreconocibles. Y no estaba dispuesto a permitir que eso le sucediera a su madre. Al colocarla de nuevo con firmeza y autoridad en el corazón del pueblo, se aseguró de que su verdad, la de una mujer compleja y herida pero inmensamente compasiva, no pudiera ser diluida por las arenas movedizas de la historia. Se posicionó a sí mismo no solo como un futuro rey, sino como el guardián de la memoria, un papel que el público, como demostró con su masivo apoyo, abrazó con una gratitud inmensa. Dentro del palacio la tensión persistía, pero el poder del legado de Diana se había vuelto innegable, incluso para sus detractores más acérrimos.
El propio rey Carlos, que en su día luchó con uñas y dientes contra la marea de devoción pública hacia su difunta esposa, llegando a sentirse públicamente humillado por ella, ahora como monarca, tenía que reconocer, al menos pragmáticamente, que la presencia de Diana en la memoria colectiva era a la vez inevitable y, en cierto modo, esencial para la supervivencia de la corona. La monarquía había sido profundamente herida y desestabilizada por la tragedia de su vida y su muerte, pero paradójicamente también había sido impulsada hacia una necesaria modernidad por la compasión y la humanidad que ella dejó atrás. Resistirse a su legado a estas alturas sería como intentar luchar contra la voluntad del pueblo. Y ningún monarca inteligente hace eso. Abrazarlo, por muy doloroso y complicado que fuera a nivel personal, era reconocer la verdad. Y aquí llegamos al momento de la verdad, al ajuste de cuentas de Camila. Había conseguido la corona, se había sentado junto al rey en el trono y había cumplido con todos y cada uno de sus deberes con una diligencia silenciosa y una resistencia a prueba de bombas. Había ganado la partida. Pero ahora las palabras de su hijastro y la reacción del mundo le recordaban, de la forma más pública posible, que por muy lejos que hubiera llegado Diana siempre seguiría siendo la verdadera reina en los corazones de muchísimas personas. Las lágrimas que derramó en la soledad de sus aposentos no fueron solo por su propio dolor, por la humillación de ese momento, fueron muy probablemente las lágrimas de la constatación final. La constatación de que la historia, esa jueza implacable, ya había elegido a su heroína en esta trágica saga, y no era ella. El palacio, esa institución construida sobre siglos de tradición, poder y control, se veía ahora desestabilizado y atormentado por la más simple y humana de las verdades. La memoria de Diana estaba más viva que nunca, y una vez más había remodelado el destino y las emociones de aquellos a quienes dejó atrás. La institución se enfrenta a un futuro inevitablemente entrelazado con su espíritu, un espíritu que exige una humanidad, una autenticidad y una conexión emocional que a la fría maquinaria del poder siempre le ha costado ofrecer. La monarquía está, en definitiva, atormentada por el fantasma de la mujer que nunca llegó a ser reina, pero que reinó como ninguna. Y así llegamos al final de esta historia, que en realidad es una historia sin final. El legado de Diana sigue vivo, más allá de la muerte, más allá del tiempo. Es intocable, eterno, y está tejido de forma inextricable en la propia tela de la monarquía británica. Las palabras de William no solo lo protegieron de la erosión del tiempo, lo reavivaron una vez más, dándole una nueva y poderosa relevancia en el siglo XXI. Los ecos de su discurso aún resuenan en el aire, un recordatorio constante de que la presencia de Diana no puede ser confinada al pasado, a las páginas de los libros de historia. Su historia no ha terminado. Vive en cada palabra que pronuncia su hijo, el futuro rey. Vive en cada recuerdo que el público se niega a dejar morir. Y vive en cada recordatorio de que el amor, una vez entregado de forma tan libre y genuina, nunca se desvanece de verdad. Para Camila, las lágrimas que derramó en la intimidad reflejan una verdad de la que probablemente nunca podrá escapar del todo. Puede llevar la corona, puede sentarse con dignidad junto al rey, pero Diana siempre ocupará el trono de la memoria. El palacio puede pulir su imagen hasta el infinito, sus estrategas pueden fabricar nuevas y brillantes narrativas, pero al final la gente, esa fuerza impredecible y soberana, ya eligió hace mucho tiempo a su eterna princesa. Si algo nos enseña esta compleja y humana saga, es que el poder real no siempre reside en los títulos, en las joyas o en el protocolo. A veces el poder más duradero, el más inquebrantable, reside en una herida compartida, en un recuerdo colectivo que se niega a morir. Reside en el fantasma de una princesa que incluso desde la más profunda de las ausencias sigue reinando. Diana no solo marcó una época, marcó una herida. Y por eso, aunque ya no podamos escuchar su voz, de alguna manera sigue hablando por todos los que alguna vez se sintieron rotos como ella. Pues eso ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya resultado muy interesante. Si te ha gustado este vídeo y quieres que siga explorando las complejidades de la historia, déjame este emoticono de aquí en los comentarios. Si no sabes qué comentar, que siempre se agradece que comentéis, me puedes dejar ese mismo emoticono y yo te daré like tan pronto como pueda. Muchas gracias a los miembros del canal por apoyar este proyecto de una manera tan increíble. Y ahora sí, sin nada más que decir, nos vemos en la próxima. Ciao.
Y así llegamos al final de esta historia, que en realidad es una historia sin final. El legado de Diana sigue vivo, más allá de la muerte, más allá del tiempo. Es intocable, eterno, y está tejido de forma inextricable en la propia tela de la monarquía británica. Las palabras de William no solo lo protegieron de la erosión del tiempo, lo reavivaron una vez más, dándole una nueva y poderosa relevancia en el siglo XXI. Los ecos de su discurso aún resuenan en el aire, un recordatorio constante de que la presencia de Diana no puede ser confinada al pasado, a las páginas de los libros de historia. Su historia no ha terminado. Vive en cada palabra que pronuncia su hijo, el futuro rey. Vive en cada recuerdo que el público se niega a dejar morir. Y vive en cada recordatorio de que el amor, una vez entregado de forma tan libre y genuina, nunca, nunca se desvanece de verdad. Para Camila, las lágrimas que derramó en la intimidad reflejan una verdad de la que probablemente nunca podrá escapar del todo. Puede llevar la corona, puede sentarse con dignidad junto al rey, pero Diana siempre, siempre ocupará el trono de la memoria. El palacio puede pulir su imagen hasta el infinito, sus estrategas pueden fabricar nuevas y brillantes narrativas, pero al final, la gente, esa fuerza impredecible y soberana, ya eligió hace mucho tiempo a su eterna princesa. Si algo nos enseña esta compleja y humana saga, es que el poder real no siempre reside en los títulos, en las joyas o en el protocolo. A veces el poder más duradero, el más inquebrantable, reside en una herida compartida, en un recuerdo colectivo que se niega a morir. Reside en el fantasma de una princesa que incluso desde la más profunda de las ausencias sigue reinando. Diana no solo marcó una época, marcó una herida. Y por eso, aunque ya no podamos escuchar su voz, de alguna manera sigue hablando por todos los que alguna vez se sintieron rotos como ella.